Lo que queremos plantear en estos pequeño espacio que tenemos con ustedes, pero importante, es algunos elementos de en qué consiste esta reforma que estamos haciendo. Déjenme abrir porque no estaba preparado para empezar luego. Y luego porque no alcanzo a leer hasta allá, disculpen. Miren, para entender los libros de texto hay que entender que estamos en una reforma integral. ¿Qué quiero decir con una reforma integral? No solamente se cambiaron los libros de texto, se cambió la concepción de educación que ha privado en el país. Y se cambió por una razón. Si ustedes gustan, dos razones. Una, la pandemia mostró que nuestro sistema educativo, que lo que había en los libros de texto no podían trabajarse y no tenían significatividad para ser trabajados. Número dos, desde 2000 se aplica la prueba PISA en el país. 2001 se publicaron los resultados. De 2001 a la fecha, una modificación significativa en los resultados de nuestros alumnos no ha existido. Entonces, era urgente hacer un cambio y con tiempos en contra. Los tiempos en contra, la pandemia de alguna manera, aunque el concepto Nueva Escuela Mexicana fue formulado en 2019, la pandemia impidió que se siguiera avanzando en esta ruta. Transformar la educación, ¿qué queremos decir? Tres cosas muy importantes. Cambiar el plan de estudios. Cambiar el plan de estudios implica también cambiar la práctica docente. Pero estamos asumiendo una orientación muy importante, que es desdisciplinarizar el currículo. ¿Qué significa desdisciplinarizar? Significa que el plan de estudios pase a ser trabajado por problemas y no por temas. Y entonces, aquí es cambiar la cabeza de los maestros, es cambiar la cabeza de la sociedad. Me queda muy claro, porque es qué problema puedo escoger en este momento y cómo desde ese problema voy integrando conocimientos que se desprenden de las distintas disciplinas. No es que no haya matemáticas, hay matemáticas. Y probablemente si lo contamos por cantidad, hay un poquito más de matemáticas. El tema es que hay matemáticas con significación para el estudiante. Yo quisiera que vieran en el libro de texto, por ejemplo, el ejercicio que le hacen hacer a los niños para dividir en el patio, para dividir algo en cuadrantes, en espacios de 6, para inflar un carrito con un globo y estar midiendo cuántos cestos o cuántos cuartos va avanzando el carrito. Yo decía, ojalá me hubieran enseñado así quebrados. Yo quisiera que vieran en el libro de texto cómo se está planteando, por ejemplo, el aprendizaje del aparato digestivo. Y cómo en el aprendizaje del aparato digestivo está la ingesta de alimentos, cuánto tiempo tarda en ser ¿cómo se dice? Asumida por el organismo, digerida. Pero además, ¿qué diferencias hay entre ingerir leche, ingerir pan, ingerir azúcar, etcétera? ¿Cómo le coloca a los niños ejemplos que podrían ser de química? Por ejemplo, le dice, en un vasito chiquito, coloca una clara de huevo y coloca en otro vasito una yema de huevo y exprímeles 3 gotitas de limón y ve qué efecto tiene. Y ese efecto le va a permitir al niño identificar dónde hay proteína. De manera que no está aprendiendo la proteína en el éter, está aprendiendo en el alimento. Pero luego le dicen, a ver, escribe qué es lo que tú estás desayunando. Haz un cálculo de cuánto tiempo tarda tu digestión. Haz un cálculo de si tomaste un vaso de leche con tantos mililitros, estos mililitros en tu digestión, ¿qué significan? ¿Qué proteína te están produciendo? Y estoy hablando de niños de cuarto de primaria,
No estoy hablando de niños de secundaria. Esto es, le está colocando las matemáticas vinculado a la ciencia y vinculado de alguna manera también a algo que que le va a ayudar más adelante que ir viendo, hay fenómenos químicos que yo puedo empezar a hacer con cosas muy simples. No venía preparado para unas preguntas de ese tipo, pero hubiera sido muy interesante mostrarle los libros de texto y mostrarle cómo eso está en los libros de texto, y de alguna manera termina esta parte diciéndole: escribe de domingo a sábado cuál es tu ingesta de alimentos, desayuno, comida y cena. De manera que yo pienso que incluso para el maestro ese ejercicio es muy importante, no solo para el niño, para que el niño calcule sus proteínas, etcétera. Para el maestro le va a ayudar a conocer quién come solo tortillas, quién come solo frijoles, quién solo come solo una vez al día, etcétera. Yo pienso que es fundamental todo esto que se está haciendo en un país tan diverso como el nuestro. Y en ese sentido viene el segundo eje, la vinculación escuela-comunidad-territorio. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando en esta vinculación escuela-comunidad-territorio que el niño aprenda desde su realidad, no desde lo que el libro de texto dice, sino esta inversión implica: a ver, maestro, usted trate de pensar, ¿está en una escuela rural o está en una escuela urbana? ¿Está en una escuela de la Colonia del Valle? No es lo mismo que esté en una escuela de Tláhuac, y no es lo mismo que esté en una escuela en determinada comunidad. Maestro, piense qué problemas hay en esta comunidad a partir de los cuales usted pueda trabajar por proyectos. Y los proyectos tienen una estructura pedagógica muy clara. Definir el dilema, definir las etapas, definir dónde busco información, definir cómo trabajo en equipo, definir qué resultados voy a obtener, presentar los resultados. O sea, trabajo por proyectos nada más a ver cómo les va, sino intenten trabajar en una forma organizada. Y esto de alguna manera tiene que ver con algo muy importante. Si queremos que el niño aprenda a vivir en comunidad, porque todos vivimos en comunidad, aunque yo me traslade en el cametro, aunque yo me traslade en el camión, aunque yo viva en un condominio, finalmente es una forma de comunidad. Hay otras comunidades también. Decían, a los maestros rurales les va a costar muchísimo. La verdad es que nosotros en este proyecto hemos aprendido mucho de los maestros rurales. Hemos aprendido mucho de los proyectos indígenas, porque esos proyectos están muy articulados a la realidad del estudiante. No veo que por ahí venga la dificultad, pero sí hemos aprendido a que tiene que trabajar en colectivo. De manera que no va a ser el maestro solo el que decida cómo trabajar con los niños. Estamos pidiendo que sea el Consejo Técnico Escolar. Quizá no me alcance el tiempo, pero algo que le pedimos a la maestra Leticia es: cambie la forma de trabajo del Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar tiene que regresar a ser un espacio de trabajo para los docentes. Y esto ha sido muy relevante en lo que hemos logrado. La SEP se ha organizado y observa 1,400 consejos técnicos escolares a nivel nacional. Mi equipo de investigación solamente observa 32. O sea, quizá yo solamente puedo hablar de los 32 de mi equipo de investigación. ¿Qué estamos encontrando? Que los maestros están enfrentando el reto, porque siempre han enfrentado el reto, y que tienen incertidumbre, porque sí, una reforma curricular siempre genera incertidumbre. Y estamos viendo que esto se incrementó en el mes de agosto. Sí, en el mes de agosto se incrementó. ¿Por qué? Porque en ese momento recibieron los libros de texto y entonces tuvieron que rearticular todo lo que venían haciendo. Y el tercer elemento es una nueva familia de textos donde los niños están recibiendo 3 libros de proyecto, un libro Nuestros Saberes y un libro Lenguajes. Tampoco lo puedo presentar porque no lo preparé así, pero, ¿saben? El libro trae colores y entonces el libro de proyectos, el libro de proyectos de cómo funciona nuestro aparato digestivo, o qué pasa, no,
¿Qué pasa con los alimentos cuando entran a mi cuerpo? Es la pregunta. ¿Qué pasa con los alimentos cuando entran a mi cuerpo? Conforme va avanzando, le dice al niño, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a la página del libro de nuestros saberes y ahí averiguas la función nutricional que tienen los alimentos? ¿Y por qué no te vas a ver luego los valores alimenticios o los pesos? ¿Por qué no pesas 1 kilo? ¿Por qué no pesa 100 gramos, etcétera? Una maestra decía, yo puedo convertir cuartos de gramos. Si yo le digo pese 250 gramos de tal cosa, después puedo decir, a ver, ve que 250 gramos es igual a 1/4. Entonces, puedo empezar a trabajar de múltiples formas. Eso es lo que quiero comunicar ahorita a ustedes. Y otra cosa, el libro trae una información para el maestro, porque me decía un colega, una colega, oye, y el maestro, si el maestro no sabe de química, ¿cómo va a responder? Si el maestro no sabe de química, el libro dice para profundizar, y esa es información para el maestro. Pero además trae un código QR, por si esa persona tiene acceso a celular, que pueda bajar más información. Y trae además otra sección en blanco que dice actividades a realizar con la familia. ¿Qué estamos buscando? 2 cosas. Que se involucre. Y lo segundo, que el niño aprenda que la información no se obtiene de una fuente, sino que hay múltiples fuentes para obtención de la información. Apenas llevo la primera lámina. Pasen la siguiente, por favor. Creo que ya lo dije, la principal transformación es que aprendan desde su vida. Pasen la siguiente, por favor. Decía, la siguiente, por favor, que se trata de desdisciplinarizar el currículo. ¿Qué quiere decir? Tenemos 4 campos formativos, lenguajes. ¿Ahí qué queremos que aprendan? Español, lengua originaria, lengua extranjera, lenguaje de enseñas, que entiendan el arte como una lengua más, como una expresión, que también pueden comunicarse a través del arte. Y yo he visto incluso que hasta en la parroquia de nuestras colonias, hasta en la parroquia existe una fiesta patronal. Y en la fiesta patronal hay comida, hay música, hay formas de... Aún en la Ciudad de México, no estoy hablando de una comunidad más pequeña. Eso habla de historia, eso habla de cultura, eso habla de cómo se fueron conformando estos valores. Hay otra línea que se llama Saberes y Conocimiento Científico, que ya de alguna manera lo expliqué en el libro de texto corriendo, discúlpenme. Hay otro que es Ética, Naturaleza, Sociedad, que busca una visión histórica para reconstruir. La reconstrucción tiene que empezar desde la comunidad del niño. A ver, ¿por qué esta fiesta patronal? Con algunos maestros yo he trabajado, ¿cuál es el origen de tu grupo familiar? Porque de repente alguien me dijo, es que yo no tengo nada de vinculación con lo indígena. Rascándole, dice, es que mi abuelo hablaba náhuatl, pero yo ya no lo hablo. Sí, entonces, a ver, ¿cómo puedes reconstruir la historia de qué pasó en tu grupo familiar para ir entendiendo qué pasa en la historia nacional? Sí, o sea, la idea es ir partiendo de lo inmediato, que implica mayor intuición, mayor trabajo del maestro, me parece que sí, pero es empezar a reconocernos también. Y viene de lo humano, lo comunitario y desarrollo físico, con lo cual estamos de alguna manera tratando de entender que el niño trabaje, o sea, no tenemos civismo como tal, lo que tenemos es una formación moral a través de los 4 ejes formativos e igual una formación ciudadana. La siguiente, por favor, me la voy a saltar. La siguiente, por favor. Miren, es la única que voy a presentar así. Aquí está el programa sintético de lenguajes. Ustedes alcanzan a ver amarillo, verde y azul, que son lenguas, que es cultura y que son artes. Y lo que queremos es que en el aprendizaje de la lectoescritura el niño vaya involucrando, el docente vaya trabajando por el proyecto, que el docente vaya trabajando todos estos elementos. ¿A partir de qué? De que
en el Consejo Técnico Escolar se escoja algún problema. De los que ahí vienen, dice familia, salud, alimentación, cambio climático, agua, vivienda, derechos humanos, etcétera. Pueden ser esos problemas o puede ser cualquier otro problema. Por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania. Si es que en ese momento algo pasa que vale la pena que sea trabajado. Entonces, la siguiente, por favor. Estamos ante una reforma, la siguiente, fundamentalmente pedagógico-didáctica. Y esto es probablemente lo que cuesta mucho trabajo también entender, porque saben que las reformas anteriores, y discúlpenme, estaban construidas sobre una perspectiva constructivista, sobre noción de aprendizaje de competencias. Aquí estamos pensando desarrollo de capacidades. Aquí estamos pensando que todos los alumnos, con independencia de si lo logran en tercero o en cuarto o en quinto, tienen capacidades que pueden ir desarrollando, que cada alumno las desarrolla a su ritmo y que en ese sentido la tarea del docente es crear condiciones para ello, ¿sí? ¿Y por qué una cosa pedagógica? Porque los maestros estuvieron por mucho tiempo demandando. Yo estuve en el Congreso Nacional de Normales y decían, recuperen la pedagogía en la educación. Entonces, la idea de lo pedagógico didáctico, y a veces nos dicen, es que sus planteamientos son muy cercanos a la escuela activa. Sí, son muy cercanos a la escuela activa por una sencilla razón, porque la escuela activa permite que el niño vaya trabajando desde lo que le interesa. La siguiente, por favor. No estamos pensando, por favor, y ojalá esta pudieran después revisarla con más calma, pero no estamos pensando que esta sea una tarea sencilla. No estamos pensando que sea una varita mágica que le digamos a los maestros, ahora trabaja por proyectos y ahora trabaja por campos formativos y no por materias. Sabemos que va a ser difícil. Sabemos que este año va a ser crucial para el trabajo en las escuelas. Sabemos que los maestros van a necesitar acompañamiento. Sabemos que nosotros incluso, esto lo estamos haciendo por múltiples vías. Yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que mi grupo de investigación está haciendo ahorita en Tlaxcala, que es, solicitó que la SEP aprobara, la SEP estatal, un proyecto de PRODEP. O sea, trabajar con 600 maestros no es fácil, pero un proyecto de PRODEP donde estamos trabajando un proceso de formación, acompañamiento docente a docentes que voluntariamente quieran participar del estado de Tlaxcala. Nos están facilitando 2 escuelas secundarias y un centro de maestros y ahí estamos organizando la tarea que podamos realizar. Que esto… Si yo me dedicara a ver, bueno, y los otros grupos de investigación, ¿cómo lo están haciendo? Pues también yo sé que hay grupos de investigación en otras entidades federativas que están avanzando en esta ruta. Y esto es lo importante de esta tarea. La siguiente, ya nada más la enuncio, es esta transformación de los consejos técnicos escolares, que me parece que ha sido una cosa maravillosa. De enero a junio de este año, los consejos técnicos escolares estuvieron trabajando en la apropiación del plan de estudios y de los contenidos de los programas. Logramos que la SEP, perdonen que me extienda, pero logramos que la SEP en la página web, ustedes abran SEP y en la página web la primer columna de la izquierda abajo va a decir Consejo Técnico Escolar. Abren Consejo Técnico Escolar, pasen la siguiente, por favor. Y les va a aparecer, esta es la información del último, del de agosto, y les va a aparecer esta información, y entonces el maestro le puede dar clic a alguna parte de esta información. Pasen la siguiente. No, ya no lo puse, me lo comí, perdonen. Le puede dar clic a cualquier cuadrito de estos e inmediatamente lo va a llevar a los insumos, no a las tareas, a los insumos con los que puede trabajar. Estos insumos son el plan de estudios, los programas, los libros de texto, de manera que los maestros puedan decir, ¿y ahora cómo armo un proyecto entre todos nosotros? No un proyecto individual, sino un proyecto entre todos nosotros, aunque después es responsabilidad del maestro cómo abordo la parte didáctica de acuerdo a qué condiciones tiene mi grupo de segundo de primaria.
pero estamos buscando algo, que si queremos que los alumnos aprendan que tienen que respetar al otro, que tienen que entender al otro, que tienen que trabajar con el otro, el primero que lo haga en la escuela sea el maestro. Perdón por haberme extendido. Adelante, ¿no? Sin problema. Después de… Sí, adelante. Sí, doctora, adelante. Gracias. Bueno, ya algunos de los elementos sobre los libros de texto los ha señalado el doctor Díaz Barriga. Yo quisiera recopilar algunos de los que me parece pueden ayudar a orientar estas discusiones que hemos escuchado en distintos espacios y foros. Una reforma curricular, como propiamente se le llama a este cambio educativo, tiene que ver con 3 planos o 3 niveles de concreción que le llamamos en los estudios curriculares, en el diseño curricular, en donde en el primer plano de concreción, que es el más general y el más importante, está el plan de estudios. Es donde, como su nombre lo indica, se plantean los elementos tanto del presente como del futuro en torno al cambio que se quiere lograr. Entonces, cuando nosotros observamos en el plan siempre un apartado de diagnóstico, de mirada, en este caso sobre lo que pasó con la pandemia, de lo que han implicado otras reformas curriculares en el caso de nuestro país, observamos de alguna forma los puntos clave del cambio. ¿A qué puntos clave nos referimos? El primero es a que ideológicamente los otros modelos pedagógicos, las otras reformas curriculares, por lo menos de los últimos 30 años, han estado centrados en una visión economicista y desarrollista de la educación. Esa visión economicista y desarrollista tenía incluso sus propios elementos de indagación, de evaluación en los términos que las pruebas estandarizadas señalan. Y en esos mismos términos de esa misma lógica economicista, los números que arrojan las pruebas estandarizadas respecto a eso que a estas lógicas instrumentales les interesa, pues no había una mejoría en sus propios términos. Entonces, ese es un primer elemento central que quiere decir que los aprendizajes, como estaban pensados, incluso tenemos el caso de la reforma de 2011 de preescolar, primaria y secundaria, en donde se copiaron y pegaron los estándares curriculares de la OCDE, de la prueba PISA, para trasladarlos a los programas de estudio y por lo tanto a partir de eso se desarrollaron los libros de texto. Y después de 10 años más o menos de ese ejercicio, con las reformas que se vinieron después, etcétera, no tenemos un cambio o una mejoría. O sea, en los propios términos de la lógica instrumental, de la lógica economicista, no hay una mejoría. Entonces, evidentemente quiere decir que seguir pensando después de 30 años que esa misma lógica de las competencias, de una visión centrada en el individuo, de una visión centrada en el mercado, va a lograr un cambio, pues evidentemente ya hubiera sucedido, o por lo menos habría algunos elementos de cambio. Entonces, ese es un punto muy importante porque nos permite entender entonces este giro hacia la necesidad de una visión humanista, de una visión desde lo común, que también ahí es importante detenernos un poco porque se ha llevado, digamos, a otros espacios de la discusión. Lo comunitario tiene que ver con lo común. Ya luego me voy a detener un poco más en esto, pero lo común justo tiene que ver con la conformación de un horizonte social distinto al que la educación estaba pensando, ¿no? Frases como, por ejemplo, la educación es la palanca para el desarrollo, la educación es necesaria para la inserción al mercado, etcétera, son frases que se han instalado en el sentido común, o como la que se decía hace un momento, la educación debe ser de calidad. Calidad es un término justamente que nace de esta visión economicista empresarial de la educación, que alude a entenderla como un servicio, como un objeto de servicio y no como un derecho. Entonces, cuando escuchamos este tipo de frases que, insisto, están instaladas en el sentido común, hay justamente que detenernos a pensar en la ideología que está detrás de esas posiciones y cómo justamente esas mismas visiones nos han llevado a estos grandes problemas educativos que tenemos. El segundo punto que me parece muy importante, derivado, decía yo, de este análisis del presente que está en el primer plano
en el primer nivel de concreción de la estructura curricular, es decir, en el plan de estudios, tiene que ver justamente con todo lo que sucedió en la pandemia. Y dos de los elementos centrales de los que nos dimos cuenta fue, en primer lugar, de la poca conexión que había entre lo que sucedía en la realidad, es decir, lo que pasaba, digamos, en las comunidades por lo del aislamiento, por la situación, digamos, tan extrema que vivimos, y su conexión con lo educativo. Cuando les decíamos a los maestros, tendríamos que buscar cómo los contenidos de estas reformas de 2011, 16 y 17, teníamos en el año pasado, el ciclo escolar pasado, coexistiendo 4 planes de estudio distintos en una misma escuela. Entonces también, para ponerlo ahí sobre la mesa, esta idea de que entonces se tiene que hacer de manera gradual. De manera gradual ya vimos también que no funciona, por un problema estructural que tal vez me dé tiempo de abordar, pero bueno, solo lo quiero dejar sentado en la idea justamente de que esta frase también, o estas ideas sobre que debe ser un proceso gradual, tampoco es una mirada correcta, porque teníamos, insisto, en ciclos escolares pasados, estudiantes que llevaban y de 2017. Entonces, también quiere decir que toda esta serie, digamos, de incongruencias en los programas de estudio eran un camino, digamos, que estuviera solucionando los problemas. Entonces, la necesidad de observar que una cuestión tan fuerte como la pandemia ponía al centro la cuestión de la salud, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de las relaciones entre las personas para poder enfrentar un problema común, ¿no? Justamente llevaron a esta propuesta a plantear estos cambios que ya ha mencionado el doctor Díaz Barriga. Entonces, eso luego, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo vamos traduciendo? Bueno, justamente tenemos entonces un segundo nivel de concreción. Ese segundo nivel de concreción son los programas sintéticos. Los programas sintéticos desglosan los contenidos, ¿no? Organizan los conocimientos, las habilidades, las capacidades que las niñas y los niños tienen que aprender. Ahora bien, en nuestro país hemos tenido un problema ya de mucho tiempo atrás, con el que nace de por sí el sistema educativo, y bueno, ese no es, digamos, el punto acá, pero el tema fundamental es la alta prescripción, digamos, del currículum de la educación básica mexicana. ¿A qué nos referimos con eso? A que los programas de estudio, al señalarse como nacionales, se entendía que entonces un mismo conocimiento, por ejemplo, la suma. La suma es entonces un contenido nacional que aquí y en todos los contextos en donde estamos se va entonces a enseñar por medio de repeticiones y ejercicios en donde nosotros pongamos a sumar a los niños 2 más 3, 3 más 2 y llenemos planas de esas sumas para que entonces ellos aprendan a sumar. Las niñas y los niños, y como a muchos de nosotros seguramente aprendimos, ¿no? Hicimos todos esos ejercicios, pero no necesariamente teníamos la idea de qué implica una operación lógico-matemática. O por ejemplo, seguramente a ustedes también les tocó que nos dejaran numeraciones de 5 en 5, de 10 en 10 hasta el 3000, etcétera, que no tenían una cercanía, una significatividad, ¿no? O los problemas de representación que no implicaban una relación con lo que los niños y las niñas tenían en sus contextos. Por ejemplo, a mí me pasó en segundo grado cuando nuestra maestra nos decía, es un problema que hay que resolver el área de un rectángulo y entonces el rectángulo mide 80 por 200 metros. Y entonces ella nos pedía dibujarlo en nuestro cuaderno como un rectángulo muy pequeño y le teníamos que poner ese cambio de representación, es decir, yo con mi regla medía que ese rectángulo tenía 5 centímetros de base por 3 de altura, pero en el problema, que según era de la realidad, decía que eso era un terreno de 800 por 300 metros. Esa dificultad de representar lo que implica ese problema, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo y lo que dice, digamos, mi cuaderno, ese problema de representación, se le llama así, digamos, en términos didácticos, hace que entonces los contenidos se alejen completamente de la posibilidad de ser aprendidos significativamente. Yo me aprendí que sí, base por altura, pues es como se saca el área de un rectángulo, pero muchos años después, por ejemplo, que
Mi papá me dijo, voy a comprar un pequeño terreno, pero tiene 6 lados. ¿Cómo vamos a sacar el área de ese terreno? Y entonces ahí entendí que lo que yo necesitaba aprender era a pensar lógica y matemáticamente cómo o qué representa sacar el área de algo, ¿no? Entonces, este problema, digamos, en nuestro país es ya muy antiguo. ¿Por qué? Porque los contenidos nacionales funcionaron, tuvieron una función de ser en sus inicios. Básicamente la podemos ubicar en un momento fundacional en 1865, cuando Benito Juárez dice, necesitamos, ahí es cuando nace el currículum nacional, cuando Benito Juárez dice, necesitamos una asignatura de historia y una de civismo que sean nacionales. Son las 2 primeras asignaturas nacionales que tenemos en nuestro país registro. ¿Y para qué eran necesarias? Justo para constituir la ciudadanía mexicana, para construir la identidad mexicana. No había otra manera de construir la identidad de este país si no era justo a partir de estos elementos en la educación. Entonces, eso planteó la necesidad de una visión homogénea, de una visión prescriptiva, digamos, ¿no?, que poco tenía que ver con las realidades específicas. Dicen, por ejemplo, ¿no?, que Torres Bodet decía, ¿no?, bueno, son las 10 de la mañana, entonces todo 4º año en el país está leyendo La Suave Patria. Pues eso solo pasaba en su cabeza, porque evidentemente todos o cada una de las escuelas representa un contexto distinto y la manera en la que los contenidos llegan y son trabajados por las maestras, las niñas y los niños, pues evidentemente cambia, porque la mediación entre lo que sucede en un programa y lo que sucede en la realidad es justamente lo que llamamos contextualización. Entonces, en los 90s, el doctor Díaz Barriga justamente propuso, frente a esta gran problemática, la necesidad de entender que un programa nacional es un programa sintético que solamente existe en su correlación con un proceso de contextualización, es decir, con un programa que es analizado, que es retrabajado, que es discutido por el colectivo docente, y a eso le llama justamente un programa analítico, es decir, se analiza los contenidos nacionales para saber entonces qué es lo que tenemos que hacer en los contextos. Cómo esto implica entonces, sí, vamos a leer La Suave Patria, pero eso ¿qué tiene que ver con la realidad de los niños? Tiene que ver con la historia de la poesía nacionalista mexicana del siglo XIX-XX. Perfecto. ¿Y eso cómo lo trabajamos acá, respecto a qué, etcétera? Entonces, este segundo nivel de concreción son los programas de estudio que están justamente organizados en el programa sintético y en el programa analítico. Este es el segundo gran cambio, digamos, de la propuesta, o donde adquiere, digamos, traducción esta idea que señalaba el doctor Díaz Barriga respecto a que es un cambio pedagógico didáctico. Este paso entre lo que sucede en una prescripción nacional y su traducción en los contextos es a lo que hay que abrirle paso, porque en efecto no podemos seguir pensando que los aprendizajes se construyen de la misma manera en todas las escuelas, que es lo que, por ejemplo, esta visión estandarizada de la educación pretende. Sin importar el contexto, tienen que contestar lo siguiente. ¿Y eso qué demuestra? ¿Para qué o qué se demuestra, digamos, con eso, ¿no? Entonces, el siguiente nivel de concreción, el tercer nivel de concreción, tiene que ver con el espacio propio del trabajo docente. Todos los que hemos dado clases sabemos que en el momento en el que a uno le dan su programa de la materia que va a dar, en ese momento uno empieza a revisar qué temas son, cuáles son los que más conozco, qué lecturas recomiendan, quiénes son mis alumnos, si yo voy a empezar con lo que dice aquí el programa, o si digo, no, pues es que yo más bien necesito empezar por aquí, o esto es más cercano a ellos, o esto es lo que me interesa resaltar más por la situación de la escuela. Todo ese trabajo lo realizan los maestros, las maestras y los maestros. Ahí tenemos un espectro, porque sí, es cierto, tenemos por justamente esta visión instrumental de que el maestro es un aplicador, de que el maestro, ustedes recordarán seguramente, no voy a decir quién, lo recordarán ustedes cuando se dijo, ¿no?, hace ya algunos años, que cualquiera puede dar clases, ¿no? Entonces, esa visión evidentemente ignora, ¿no?, todo lo que implica, digamos, la especialización de lo que requiere una planeación didáctica, de lo que requiere planear y organizar los aprendizajes, ¿no?
Y sí, es cierto que desde esta visión instrumental muchos maestros están acostumbrados, ¿no?, a que les digan, bueno, miren, de esto se trata y este es el cómo. E incluso se ha vuelto una solicitud de muchos maestros. Bueno, a mí no me cuente lo demás, a mí dígame cómo. Bueno, justo de eso es de lo que nos queremos alejar. ¿Por qué? Porque esta visión prescriptiva, esta visión instrumental, ha puesto justamente a los maestros y a las maestras como agentes pasivos de la educación. Y hay quienes lo asumen así, pero tenemos un gran espectro en donde del otro lado tenemos entonces a maestras y a maestros que evidentemente tienen muchos años haciendo estos cambios, ¿no? Y fíjense, justo hasta ese momento de la planeación didáctica es que entonces tienen lugar los libros de texto. O sea, en términos del cambio, el cambio está justamente en el programa analítico y en la planeación. Ahí es donde está el cambio fundamental. Y claro, lo que vemos ahora es toda una, digamos, estrategia propagandística, etcétera, respecto de los libros en específico. Pero en términos de estos distintos niveles y de los cambios fundamentales, los libros ocupan, como ustedes pueden ver, el último de los niveles de concreción, porque son ya los materiales didácticos, los recursos de apoyo, que como su nombre lo indican, dependen de la planeación didáctica de los maestros para ser usados, ¿no? Y entonces creo yo que un poco a partir de esta ubicación también podemos entonces distinguir que evidentemente toda esta situación, digamos, mediática, política, etcétera, pues tiene poco que ver con lo pedagógico en efecto. Y eso también, creo yo, nos previene entonces de ubicar dónde están las discusiones de fondo, ¿no? Por otro lado, creo yo, la siguiente, por favor. En el caso de los libros, como ya también lo explicó el doctor, la siguiente, por favor. Me quiero detener en este ejemplo que él decía. Aquí solamente les comento, los libros tienen 3 escenarios o 3 contextos, por decirlo así. El del aula, que son justamente proyectos a partir de los contenidos que están en los programas sintéticos para ser desarrollados en el salón de clase, pero luego, por esta cuestión de lo común, de lo comunitario, hay un libro entonces que se refiere a proyectos para la escuela, es decir, en donde los distintos grados escolares pueden participar con base en esos mismos contenidos. Y eso automáticamente saca, digamos, de esta visión también que incluso se volvió un lugar común cuando se dice que el maestro entonces cierra la puerta y su espacio es, digamos, sagrado. No, la cosa es construir un tejido escolar también, ¿no? O cuando se dice también, la docencia es una práctica muy solitaria porque pues no, justamente de lo que tratamos es de poner en el centro la visión colectiva. Y sí, como decía el doctor Díaz Barriga, no es una cosa fácil, o sea, estamos tratando justo, o el que se llame nueva no es nomás de a gratis, o sea, implica justo posicionarla 180 grados de cómo nació y luego de cómo la heredamos después de 30 años de reformas en estas ideologías neoliberales, ¿no? Entonces, está conectado con proyectos de la escuela y con proyectos comunitarios. ¿Para qué? Para que la escuela entonces salga también, abra sus puertas, que es algo que también ha costado mucho trabajo, ¿no? Y que pueda justamente relacionarse con la colonia en la que está, con el barrio en el que está o con las comunidades, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, están justamente 3 proyectos a nivel de la escuela y a nivel comunitario que tienen que ver con las fiestas, con las costumbres, digamos, de la colonia, del barrio, de la comunidad, y cómo entonces pueden trabajarse al interior de la escuela y luego en relación con el contexto en el que están. Y eso evidentemente replantea la relación escuela-comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esa relación cambia a partir de que se invita a actores, de que se invita, digamos, a los padres de familia, ya no solo en esta idea de que los padres a lo que van es a lavar los salones y a pintar las bardas, sino de lo que implican sus conocimientos y saberes, ¿no? Que también son importantes. La siguiente, por favor. Este es el ejemplo que… Perdón, con esta cierro. Este es un ejemplo de lo de matemáticas que se ha comentado ya varias veces, ¿no? En el sentido de cómo se incorporan. El primer contenido de matemáticas en primer grado es la noción de número
y está justamente planteada en este proyecto a partir de los dulces que comen las niñas y los niños y cómo eso implica, digamos, la noción de número y cómo se va trabajando a lo largo de todo este proyecto, que no tiene que ver con el número en sí mismo de hacer estas numeraciones que yo decía al inicio, sino justamente a partir de cuestiones que son cercanas, que son significativas para ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo también, el segundo contenido del programa tiene que ver con organizar información a través de estas tablas, a través de datos sobre lo que comen las niñas y los niños, se van entonces trabajando estos contenidos de manera integrada, como ya lo decía el doctor Díaz Barriga, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, yo un poco por ahí dejaría los ejemplos y bueno, ojalá podamos seguir el diálogo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Vamos a empezar con la ronda de preguntas.